porque Él nos amó primero, dice. Amén. Porque más antes no entendíamos eso y veníamos y nos íbamos así nomás, pero ahora entendemos ese amor tan grande, de donde el Señor nos sacó. Gracias a su misericordia estamos aquí alabando y glorificando su santo nombre. También, ¿no? Sigamos orando por aquellos que faltan todavía, ¿no? Para conocer esta gracia maravillosa, ¿no? Del Señor. Conocer al Señor, les falta todavía. Sigamos orando por aquellos encarcelados, por aquellos que están en el hospital, por aquella necesidad que falta todavía sigue, ¿no? Para que ellos también se puedan gozar junto con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Yo quería, ¿no?, también agradecer al Señor, porque ayer me pude comunicar, mi mamá había dicho a mi hermano, porque nos comunicamos mediante el celular de mi hermano solamente, porque ella no tiene WhatsApp, y mi hermano me manda mensajito: mamá quiere hablar contigo, diciendo. Y cuando le escucho, mi mamá con lágrimas en los ojos me dice, ella estaba a tiempo de su ojo mal, le dolía mucho su ojo, y ella siempre, ¿no?, pedía siempre oración, ella lloraba mucho, y igual hay momentos que ella decía: bueno, Señor, algún momento el dolor se acabará, todo esto en mí, Señor, decía también, ¿no? Y ahora ayer me llama que había ido a la montaña, dice, no, hay una montaña de un cerro donde todos los hermanos se reúnen. Ahí había ido y ella había pedido, dice, lloré, me clamé al Señor, dice, con ese golpe me clamé para que me sanara mi ojo, dice, pero no sentí nada pasó, dice. Y cuando vine a mi hogar, dice, ese día pasó. Al día siguiente, dice, me estaba quemando, dice, desde mi cabeza, dice, todo mi cuerpo estaba quemando, no sé qué me pasaba, dice, parecía un juego pasaba por mí, dice, y de mis ojos había estado chorreando como agua mis lágrimas, así, dice, y ahí me limpió el Señor mis ojos. Gracias, Señor, decía, ¿no? Alabado sea su nombre, glorificado sea su nombre, porque el Señor obra en nuestra vida, hermanos, hermanas, amén. Yo daba testimonio de mi hermana, ¿no?, anterior también, que ella había desaparecido el hernia, que ella tenía que operar, porque ahora no hay más hernia para que lo puedan sacar, ¿no? Agradecer al Señor, porque cada uno pone su confianza en el Señor, porque Él es nuestro médico, Él es nuestro doctor, hermanos, amén. Agradecer al Señor por todo eso, por la vida de cada uno de ustedes también. Quería compartir ahí en primera de Pedro 4:1, hermanos. Agradecer también, ayer vino un hermano, se había arruinado mi over, ¿no? Y vino el hermano y me lo arregló, me lo puso bien, ¿no? Y él no para en su casa, y por eso también por ahí ayer falté también al culto, y él trabaja en la radio, va a la congregación, entonces no tiene tiempo el hermano, y él tenía tiempo justo a las 5 también. Bueno, lo importante es que él me lo arregló, el hermano. Agradecida al Señor, ¿no?, por todo eso también. Y la había invitado también al hermano, un día de estos hermanos visitantes en la iglesia, le dije amén, me dijo. Así que un día de estos va a estar viniendo también el hermano Rory, que nosotros íbamos a la radio, ¿no? Entonces el hermano va a venir a visitarnos, amén. En primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Agradecer al Señor, ¿no?, porque me estaba gozando, no me estaba maravillando con la prédica, ¿no?, que está haciendo también el pastor, ¿no? Que nosotros no estábamos cayendo, ¿no?, a un abismo, al infierno, pero el Señor nos rescató de ahí. Por eso somos tan agradecidos al Señor, ¿no? Cada día, cada momento, siempre ahí estamos alabando, glorificando. A pesar por ahí estamos haciendo cualquier cosa, pero nuestro corazón sigue glorificando al Señor. Amén. Que la gloria sea para nuestro Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús.
Señor, hermano. Amén. Agradecido a Dios por un día más de vida, Amén. por mi salud, por la salud de mi familia. Gracias, Señor. Agradecido a Dios por poder, me bendijo con un zapatito, ¿no? Hace como 6 meses me iba a hacer negocio, no miraba así, estaba tal precio. Me fui en un mes, estaba más subido. Me fui esta semana más todavía. No, mejor compro ya así para ir a la casa de Dios, ¿no? Gracias. Para ir presentadito. Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque a veces decimos, voy a querer esta cosa, voy a querer esta cosa, pero cuando ponemos la mano de Dios, lo logramos, ¿no? Amén. Le doy gracias por eso. Amén, gloria a Dios. Le quería cantar una alabanza. Gracias, Señor. Dios, para Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Gloria a Dios. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Le doy gracias a Dios, ¿no?, por esta alabanza, ¿no? Como dice el Salmo 22, versículo 3, ¿no? Pero tú eres santo, tú que habitas en los alabanzas de Israel. Gracias. Te doy gracias a Dios, ¿no?, por esto. Que Dios los bendiga a todos los hermanos. Amén, gloria a Que Dios. se vaya bendecido a su casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Saludo a la iglesia con la paz del Señor, hermanos. Amén. Gracias damos al Señor por estar nuevamente en este lugar. Gracias. Agradecido, ¿no?, por su misericordia, su gracia, ¿no, hermanos? Amén. Es un privilegio de estar nuevamente el primer día de la semana, ¿no? El primer día de la semana donde Cristo dice que venció a la muerte, ¿no, hermanos? Gracias. Salió triunfador. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, en esta mañana yo quiero agradecer también al Señor, ¿no?, por un día más de vida, por estar con la familia en este lugar también y estar con los hermanos, ¿no? Alabando y glorificando el santo nombre del Señor, ¿no? Y cantábamos ese himno, ¿no?, el 97. Me llamó la atención mucho, hermano. Gracias, gloria a Dios. Y esa es verdaderamente la confianza que nosotros hemos depositado en Él, hermano. En Él, verdaderamente nosotros, Él es nuestro ayudador por medio del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, ¿no? Él es nuestro guiador. Él verdaderamente, como dice también ahí, ¿no?, en mis pesares, en mis dolores, Él está en todo. En nuestras Amén. Gloria a aflicciones, Dios. Él muestra su amor, ¿no? Y qué maravilloso es poder ver verdaderamente cuando nosotros fuimos sacados desde allá, como decían nuestros hermanos, ¿no?, del abismo donde estábamos cayendo. Hermanos, fuimos sacados por su misericordia y su gracia. Aleluya. ¿No? Gloria a Dios. Y eso solamente lo hizo Cristo, hermano. Él llevando el pecado al madero. El pecado Él llevó en su cuerpo, dice, no, pero
sabemos que hermano lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y eso ahora nosotros, hermanos, nosotros hemos sido librados de eso. Por eso en esta mañana nosotros le agradecemos infinitamente y entendemos, ahora comprendemos el amor de Cristo, ¿no? Nosotros el amor de Dios no hemos despreciado, hermanos, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el regalo de Dios. Haber recibido ese precioso, ¿no?, que verdaderamente es su Hijo. Lo que Él hizo, el sacrificio que hizo para que nosotros ahora seamos salvos, seamos justificados y seamos santificados, ¿no? Así que qué maravilloso, hermano, lo que también venían compartiendo en el Salmo 22, ¿no? Ahí vemos el clamor de Cristo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no fue en vano, hermano, lo que el Señor clamó, para que ahora nosotros también pudiéramos decir Abba Padre, ¿no? Ahora nosotros podemos decir Abba Padre, Padre, Papito, todo lo que usted verdaderamente le nazca de lo profundo del corazón, ¿no? Entonces eso es lo que más nosotros nos gozamos, a pesar de como Él lo vituperaban, como dicen, ¿no?, ahí, por ejemplo, lo escarnecían a Él. Y cuando Él encomendaba, ¿no?, su espíritu al Señor, al Padre, se encomendó. Dice, salvó a muchos, pero Él no se puede salvar a sí mismo, ¿no? Pero eso hace el hombre, hermano, a veces sin conocimiento, ¿no? Ellos lo hacían sin conocimiento, sin entendimiento. Por eso ellos hacían todas estas cosas. Pero ahí vemos nosotros lo que verdaderamente Jesucristo mostró. Para que por medio de esa sangre derramada nosotros seamos ahora salvos, ¿no? Seamos perdonados, limpiados de nuestros pecados. Así que agradecido al Señor por todas estas cosas, hermano. Sabiendo que nuestra vida, dice Colosenses, está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Ese es nuestro vallado, hermano. Esa es nuestra cerca, verdaderamente, hermano. Cuando estamos en Él, a pesar de las dificultades que vengan, siempre salimos victoriosos, hermano. Porque en Él somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Fuera de Él, hermano, no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Dice que el pecado es la paga de la muerte, ¿no? Es la muerte. Entonces, cuando salimos de Él, verdaderamente, todas las cosas que ya nos vienen es por causa del pecado. Pero cuando estamos en Él, verdaderamente salimos más que vencedores, más que triunfantes. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado verdaderamente, ¿no? Por medio de este vaso de barro. Así que agradecido al Señor por todas las cosas que vamos oyendo, hermano, y que sea de edificación para cada uno de nosotros, ¿no? Que sea para crecimiento verdaderamente de un cuerpo, ¿no? Porque no somos parte del cuerpo de Cristo nosotros. Somos una partecita del cuerpo, hermano. Pero eso verdaderamente se tiene que ver en este lugar, ¿no? Que verdaderamente nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y somos miembros, hermano. Tenemos que ayudarnos, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Pese a las diferencias, pese a los diferentes caracteres que puede haber en cada uno de nosotros. En Cristo, verdaderamente todos lo vamos a poder, vamos a salir adelante, hermano. Vamos a llevar verdaderamente el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este evangelio verdaderamente se tiene que dar a conocer por medio de nosotros, porque nosotros somos la luz, somos la sal de este mundo, dice la palabra del Señor, hermano. Pero es Cristo el que verdaderamente se tiene que dar a conocer. Gloria le doy al Señor, hermano, que el Señor siga bendiciendo esta reunión. Amén, amados. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por este día más que Él nos ha dado. Amén. Gracias por esta palabra que estamos viendo. Amén. Poder tomar posesión de nuestra herencia. Amén. Siempre, como dice que todo lo que el pueblo de Israel pasó fue para nuestro ejemplo. Amén. Para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y estaba viendo cómo el pueblo de Israel dice que Josué era ya anciano, dice que ya sus ojos no podían ver. ¿Vio? ¿Cuántos años habrán pasado? Y dice que él se levantó y dijo, ¿hasta cuándo seréis negligentes en poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado? Dice, ¿no? Pero bueno, había alguien que los amonestó a tomar posesión de la herencia, pero aún así
Si nosotros leemos la historia de los jueces, el pueblo de Israel no pudo poseer la tierra, completamente la tierra de Canaán. ¿Por qué? Dice que poseyeron un lado, pero el otro no, porque dice que tenían carros cerrados, dice. Pero también tenían al comienzo, cuando Dios los hizo entrar en la tierra prometida, amén. Y así nosotros también muchas veces entramos en posesión de nuestra herencia, pero fracasamos en poseer la totalidad de nuestra herencia, amén. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son sacados del Señor y son puestos en las circunstancias que nos rodean, amén. Las circunstancias que nos rodean son nuestros enemigos, ¿no? Como bien decía un hermano hace muchos años, dice, cuando uno está quedado en el camino, está debilitado, uno siempre le echa la culpa al hermano, ¿vio? Pero la realidad es que uno quitó los ojos del lugar de fe, como hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hubieron 12 hombres que vieron exactamente lo mismo, ¿no? Pero 10 miraron lo que estaba delante de sus ojos. Y 2 pudieron ver lo que Dios había dicho. Como hablaba con una hermana que siempre lo cuento como testimonio, hace muchos años le había aparecido una mancha en el útero. Y ella estaba muy angustiada porque una mancha en el útero podría significar cáncer, ¿no? Y bueno, ella le dice al pastor, le dice, pastor, la verdad que estoy tan angustiada. Bueno, le dice el pastor, pero vamos a hablar. Dice, porque el Señor dice en su palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades. Amén, gloria a Dios. Y que por su llaga hemos sido sanados, le dice el pastor. Y ella le dice, pero pastor, la realidad es que los análisis me dicen que tengo una mancha. Bueno, le dice el pastor, esa es la realidad de los médicos, pero tu realidad ¿cuál es? ¿No? Y así con los 12, ¿no? Los 12 vieron exactamente lo mismo, vieron los carros cerrados, vieron los jinetes, vieron todo lo que estaba delante de sus ojos, pero 2 pudieron poner los ojos en el Señor. Y así es con nosotros, hermanos amados, las circunstancias vienen a nuestra vida, tienen que venir para que nosotros podamos obtener victoria sobre ellas, amén. Y quería compartir con ustedes un pasaje tan hermoso que habla sobre Caleb y su hija, amén. Dice acá en el libro de los jueces, capítulo 1, versículo 11 en adelante, amén. Dice, Judá, en el versículo 8 dice, Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Después en el versículo 11 dice, Otoniel conquista Debir y recibe a Agsa. De allí fue a los habitantes en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, la ciudad del libro, amén. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Agsa por mujer. Fíjese. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Agsa por mujer. Fíjese. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio la fuente de arriba y la fuente de abajo. Fíjese qué hermoso, ¿no? Caleb, el sincero, dice que aquel que conquistaba la ciudad del libro, amén. Dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica, dice, ¿no? Y cuando dice la letra mata, los hermanos piensan que es lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero lo que mata son los 10 mandamientos, amén, cuando uno trata de cumplirlo por medio de su naturaleza humana. Entonces dice que Caleb dijo que aquel que conquistare la ciudad de Kiriat Sefer iba a tener a su hija Agsa por mujer. Y Otoniel, el hermano de Josué, dice que conquistó la tierra, ¿no? Y Agsa, su mujer, pidió no solamente
la tierra que se le había dado, sino que pidió las aguas también. Y a veces nosotros, ¿por qué no llegamos a conquistar completamente la tierra que el Señor nos da? Hablando de acá hablamos, ¿no? Sabemos que ello era una tierra física, pero era un ejemplo para nosotros. Pero nosotros muchas veces no alcanzamos a conquistar todo lo que Dios nos ha dado en la cruz del Calvario porque descuidamos este pequeño detalle, ¿no? No pedimos las aguas de arriba y las de abajo. Sabemos que ahí, como cuando recibimos la enseñanza en el libro de Timoteo, creo que es que cuando dice que estas dos mujeres sean del mismo sentir, que ahora no recuerdo los nombres, ¿no? Ahí la enseñanza habla de la palabra y de la oración, ¿amén? Y las aguas de arriba y las aguas de abajo. La vida del Espíritu, buscar la llenura del Espíritu Santo, como venimos viendo, ¿no? Para poder tomar posesión absoluta de nuestra herencia y para que nuestra herencia pueda llevar fruto en esta tierra. Frutos, dice, que perduren para siempre, ¿no? Que nos lleven a nosotros a tomar posesión hoy de lo que vamos a heredar el día de mañana. Nosotros sabemos que hoy es espiritual y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Con nuestra mente humana no podemos entender algunas cosas, pero si nosotros vamos al Espíritu, por lo que la palabra de Dios dice, y oramos al Señor buscando sabiduría, vamos a recibir la abundancia de la gracia. Amén. La abundancia de la gracia. Porque muchas veces recibimos solamente las aguas de abajo, pero no recibimos las aguas de arriba. ¿Vio? Y tenemos que buscar las dos cosas para que podamos ver el fruto en nuestra vida. Si no logramos alcanzar a ver nosotros con nuestros ojos los frutos que produce la gracia abundante, no vamos a pretender que en aquel día vamos a ser arrebatados en el primer arrebatamiento, porque nosotros sabemos que la herencia tiene que ver con lo que nosotros vamos conquistando en el lugar donde fuimos puestos, porque Pablo dice, pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que siendo algo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. Y prosigo a la meta, dice. Prosigo por ver si logro alcanzar aquello, dice, por lo cual fui también nacido de Cristo Jesús. Y estas cosas no se entienden naturalmente y no se pueden adquirir tampoco naturalmente. Por eso AXA pidió las aguas de arriba y las aguas de abajo. Amén. Conquistar la ciudad del libro. Pero no solamente eso, sino que podamos obtener las aguas de arriba también, que eso habla de la iluminación del Espíritu Santo obrando en nosotros la vida de su Hijo, amén. Para eso se nos fue dado. Vimos al pueblo de Israel también cuando ellos, los apóstoles, dice que se encontraron con el Cristo que ya había resucitado. Y dice que Él sopló en ellos aliento de vida y le dijo, recibid el Espíritu. Pero sin embargo, se les encomendó a que vayan al aposento alto a esperar la promesa del Padre. Ahí cuando dice que después que recibieron el Espíritu, como le dijo el Señor, volvieron al mar a pescar. ¿Vio? Y así pasa muchas veces con nosotros. Somos iluminados en esta gracia, pero vamos a pescar. ¿Vio? Volvemos a las cosas naturales, a lo que nos enreda en este mundo. Pero cuando ya recibimos las aguas de arriba, entonces ahora dice que Pedro se levantó y 3.000 almas fueron salvas, ¿vio? Y ahora nosotros sabemos que si bien por un lado tenemos que predicar el Evangelio en este mundo, pero ahora es otro el trabajo para nosotros, en cuanto a nosotros, personalmente hablo, hermano, ¿no? Porque estamos hablando de la posesión de la herencia. Si no tenemos las aguas de arriba, difícilmente podamos llegar a conquistar todas las cosas que el Señor ya nos dio por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario cuando Él dijo consumado es. Amén, hermanos. Quería compartir esto con ustedes, que el Señor añada bendición a su vida y que usted pueda recibir la iluminación de la palabra. Gloria a Dios. Que usted pueda buscar las aguas, no solamente las aguas de abajo, sino que las aguas de arriba también. Amén. Hay enseñanza espiritual, hermano. Que el Señor pueda bendecir. Amén. Gracias, Jesús. Amén, amado. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos escuchado. Amén.
¿Cuánto pueden gozarse? Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Ya hemos recibido la iluminación a través de la palabra. Ahora necesitamos la revelación que viene por el Espíritu para poder adquirirlo todo, para poder tomar posesión de toda la herencia. Y eso es para los vencedores. Amén, hermano. Alabado sea su nombre. Le invito a ponerse en pie. Vamos a alabar al Señor. Hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Hermano Maggi nos va a dirigir con una alabanza. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En todo momento que puedo alabarte, mi corazón te goza. En todo momento que puedo alabarte, mi corazón te goza. Por eso te alabo. Por eso te alabo, y no hay cosa más linda que alabarte, Señor. Por eso te alabo, por eso te alabo, y no hay cosa más linda que alabarte, Señor. En todo momento que puedo alabarte, mi corazón te goza. En todo momento que puedo alabarte, mi corazón te goza. Por eso te alabo, por eso te alabo, y no hay cosa más linda que alabarte, Señor. Por eso te alabo, por eso te alabo, y no hay cosa más linda que alabarte, Señor. Amén, gloria a Dios. Padre amado, te damos la gracia por poder llegar a tu casa, a tu iglesia, mi Señor, a escuchar tu alabanza, tu palabra, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron también, Señor. Bendícelos de igual manera, mi Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Amén. Por permitirnos reunirnos una vez más Gloria a Dios. para glorificar el nombre del Señor. Sí, sí. Y bueno, el Señor bendiga en esta mañana todo lo que vayamos a hablar, que salga de su boca. Amén, gloria a Gloria Dios. al nombre del Señor. Y vamos a leer ahí en el libro de Josué, hermano. Estamos meditando este libro. Es un libro que tiene 24 capítulos. Pero esa es la manera que nosotros tenemos de dar la palabra. Nosotros, ustedes saben que yo no soy un predicador. Un predicador hace predicaciones sin seguir una línea. Yo tengo esta forma porque el Señor me enseñó así. No es bueno que el Señor bendiga a los predicadores,
que son muy importantes en la iglesia, ¿no? Porque también se necesita escuchar a los predicadores, ¿no? Para que juntamente ellos y nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, perfeccionarlo. Vamos a leer ahí en el capítulo 15, el versículo 21, 15-21. Alabado sea el nombre del Señor. Y habíamos visto, estamos viendo la heredad de Judá, ¿no? De la tribu de Judá. Y bueno, y hemos visto el lado este y el lado sur, ¿no? Eso, cuando tengamos el mapa, lo vamos a señalar bien. Hay hermanos que tienen el mapa en sus Biblias, ¿no? Que ahí habla sobre el repartimiento de la tierra, ¿no? De las 12 tribus de Israel, así se llama el mapa. Creo que así se llama, ¿no, Nico? ¿Así se llama, hermana Andrea? Sí, en algunos está así, la división de las tribus. Ah, la división de las tribus, así se llama. Así dice el mapa. Y estamos viendo ese mapa, las divisiones de las tribus, ¿no? Para que usted pueda orientarse mejor cuando lo hablemos. Y estamos hablando del lado norte ahora, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y el lado norte separa a Israel, o a Judá, mejor dicho, separa completamente de Israel, del resto de las tribus, ¿no? Acuérdese que Judá hereda su porción con Simeón, ¿no? Ellos heredan juntos, que ya vamos a llegar a Simeón. Entonces, en el lado norte es ahí arriba, donde más arriba está Efraín, ¿vio? Está Judá abajo y Efraín está arriba. Y hay una separación entre Efraín y Judá, hay una separación ahí. Esa separación está otras tribus en el medio. ¿Sí? ¿Lo ven ahí, no? Bueno, entonces, Judá significa alabanza, ¿no? Y Efraín significa fructífero. Bueno, entonces nosotros podemos ver que Israel se separa del lado norte, ¿no? De Israel. Y acá vemos el tercer límite, ¿no? Porque ya hemos visto el lado este y el lado sur, y ahora vemos el lado norte, el tercer límite. Todo eso es no mirarlo una vez y aprenderlo, sino que eso hay que leerlo, escucharlo varias veces y ir ubicándose en el mapa, porque esto tiene mucho que ver con nuestra herencia, cómo nosotros vamos a heredar. Nosotros no vamos a heredar lo que tenemos que heredar de una forma diferente a lo que ellos lo heredaron. Nosotros vamos a tener nuestra herencia conforme ellos la obtuvieron, ¿no? Y tenemos que aprender cómo la obtuvieron para que nosotros también la podamos heredar. Gloria al nombre del Señor. Pero ellos es terrenal y nosotros es espiritual. No, ellos tienen una herencia terrenal y nosotros tenemos una herencia espiritual. Y tenemos que saber cómo alcanzarla. Por eso es muy importante este libro. Para nosotros, muy importante. Porque nosotros no estamos detrás de nuestra herencia. Queremos heredar todo. No queremos dejar nada sin heredar. Ahora, habíamos hablado que la mayor parte de la herencia la obtuvo Judá, ¿no? Por eso hablamos que hay una herencia superior y hay una herencia inferior, aún del otro lado del Jordán. Vio que hablábamos de una herencia inferior cuando la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manases. Ellos heredaron de este lado, el Jordán, y estaba la herencia del otro lado, y decíamos que ellos heredaron una herencia inferior, ¿no? De este lado del Jordán, o de la cruz, ¿no? Ellos heredaron la salvación,
la justificación, el nuevo nacimiento, bueno, todo, la llenura del Espíritu Santo, todo de este lado, heredado, digamos, de la iglesia de Jerusalén. Ahora también del otro lado hay una iglesia, hay una herencia superior y hay una herencia inferior. ¿Y eso cómo se mide? Por la cantidad de tierra que cada uno heredó, ¿no? Entonces, aquel que tiene más tierra heredó más, ¿no? Y aquel que tiene menos tierra heredó menos. Y entonces nosotros ahí vemos que hay una herencia inferior y hay una herencia superior. ¿Quién heredó la mayor porción? Judá, juntamente con Simeón. Entonces, ¿qué nos enseña ahí? Que nosotros no podemos tener la mayor heredad o herencia si no inclinamos el oído. ¿Por qué? Porque Simeón significa oído. Oído. Entonces, la alabanza y el oído van juntos, heredan juntos. Si nosotros no escuchamos la palabra, no oímos la palabra, sino oyéndola la rechazamos, entonces nunca vamos a tener nuestra porción, que es la mayor. Podemos heredar, pero no la mayor parte. Bueno, de todo eso nosotros estamos hablando. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la herencia que nos espera a nosotros en el cielo. Porque lo que nosotros pudiéramos heredar en esta tierra, ya lo heredamos nosotros en Cristo, no del otro lado. ¿No? Amén. Del lado subjetivo, por así decirlo. Bueno, y entonces nosotros tenemos que seguir viendo esto de la herencia. Y esto es exactamente lo que aprendemos al seguir investigando su línea, la línea de Judá. Y vemos a Efraín y a Manasés. A Manasés, ahí lo ven en el mapa, a Efraín y a Manasés. Estos eran los hijos de José. Son las únicas tribus quienes reciben sus porciones en el mismo tiempo que lo recibió Judá. Son las únicas tribus que lo recibieron, ¿no? La porción de Efraín en verdad nunca toca la de Judá. Si lo ven ahí en el mapa, ve que ahí en el mapa no se junta la heredad de Efraín con la heredad de Judá. ¿Lo ven ahí? No se tocan. En ninguna parte se toca. Pero hasta ahora no hay nada entre ellos. No hay nada que los pueda ligar. Pero sin embargo, la alabanza produce un fruto. Tiene que producir fruto, la alabanza a Dios, ¿no? Y no podemos nosotros alabar a Dios si no tenemos el oído para escuchar la palabra del Señor, por ejemplo, el mensaje de la redención. Bueno, entonces estos dos hijos de José no se podían unir por ninguna parte. Entonces nosotros estamos corriendo la carrera, como dice ahí en Filipenses, y nosotros debemos ganar el blanco y el supremo llamamiento. Tenemos que ganar. Y en esto de ganar nuestra herencia, ahí nosotros no tenemos que mirar a nadie ni a nada. Es nuestra herencia. No podemos perderla, ¿no? A veces nosotros perdemos la herencia, o la gente pierde su herencia, por mirar a un pariente, ¿no? No podemos, nosotros no tenemos que mirar a nadie ni a nada, porque podemos perder la herencia, podemos perderla, ¿no? Por lo menos la herencia mayor. ¿Acaso no hay gente en este mundo que pierde la herencia? ¿Se pierde o no se pierde? Se pierde. Ahora, como hablábamos nosotros, que para heredar es según el testamento, ¿sí? Según porque se deja un testamento. Entonces, escrito ahí, entonces ahí cada persona recibe su parte. Ahora, también está la ley humana que determina cómo van a heredar las personas. En ese testamento hay un orden, está la voluntad de aquel que hizo el testamento.
y nosotros tenemos la voluntad de Dios, ¿no? Ahí está, en ese Nuevo Testamento está la voluntad de Dios, y por medio de ese, solo por medio de ese testamento nosotros podemos heredar, siguiendo lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí en el Nuevo Testamento hay doctrina, hay mandamientos, ¿no? Que nosotros tenemos que seguir. ¿Para qué? Para que podamos heredar. Si nosotros dejamos, aunque nosotros no vamos a dejar de cumplir los mandamientos, o de que los mandamientos se cumplan en nosotros, mejor dicho, nosotros no vamos a dejar, porque nosotros ahora entendemos que somos la nueva creación. Nosotros no estamos hablando con personas que están ignorando, sino tendríamos que ponernos en la posición de que hablamos con personas que entienden. Y entonces estamos esperanzados de heredar la mayor herencia. Y no decimos que la herencia se pierde, no es que nosotros la podamos perder, porque nosotros ya por la fe ya tenemos toda la herencia ganada. Amén. Nosotros no pensamos en perder la herencia, pero está la amonestación, y esa amonestación también hay que hablarla, hay que decirla, la amonestación, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos no las van a poder alcanzar porque no fueron amonestados. Entonces, pero los que nosotros lo hemos alcanzado, por la fe lo sostenemos. Por la fe. ¿Qué herencia voy a heredar yo? Todas, ¿no? Y eso, como por la fe lo sostengo. Por la fe, porque yo ya me apoderé, ¿no? Ya por la fe yo ya creo que Cristo, ¿no? Como dice la palabra, que somos herederos de Dios, no, herederos de Cristo, no, que Cristo es heredero de Dios, no, ¿cómo dice? Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y coheredero con Cristo. No, vamos a buscar ese versículo, vamos a buscarlo, los que estudian la Biblia lo van a encontrar. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí tenemos, ¿bien? Nosotros no tenemos que distraernos de esto de la herencia por nada. Hay personas que tratan de distraernos, de llevarnos a otra cosa, a ocuparnos de otras cosas que no sean nuestra herencia. ¿Vio? Póngase que el Nuevo Testamento o el Testamento diga, mire, para usted poder heredar, usted tiene que producir la tierra, si no, no la puede heredar. Y entonces, yo quiero mi herencia, entonces tiene que producirla, ¿no? Tiene que proveer a la tierra del agua, tiene que proveer a la tierra de la semilla, tiene que proveer a la tierra del ganado, tiene que hacerla rica. Y si no la hago rica la tierra, ¿qué pasa? No puedo heredar. Pero si la hago rica, toda esa riqueza me va a pertenecer a mí, porque al final yo soy el heredero. Entonces es un beneficio que yo enriquezca la tierra. ¿Se da cuenta? Que todo es a nuestro favor. Gloria al nombre del Señor. Romanos 8:17. Sí, amorcito. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Del 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿La herencia? Ahí en el 17. Por el no la escuché más, discúlpame, no la escuché. Léeme el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Veo? Ahí hay una condición ahí, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Veo? Si soportamos la lucha, las pruebas y tantas cosas, no es que porque somos hijos de Dios vamos a heredar, no. Tenemos derecho a la herencia, pero hay un testamento que nos marca a nosotros la manera en cómo vamos a heredar. No, nosotros por la fe ya tenemos toda la herencia, ¿no? Cristo la ganó toda para nosotros. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ya vamos a ir viendo eso, hermano, con más profundidad. Entonces, estas tribus
tanto de Efraín y la tribu de Judá, estas parecen dos tribus separadas, pero en el propósito de Dios son una sola tribu, ¿no? Como las 12 tribus. Las 12 tribus son una sola, es la tribu de Israel, ¿no? Tienen una nación, pertenecen a un pueblo, ¿no? Pero se ve, dice que la palabra de Dios se parte, divide, ¿no? Cada parte. ¿Qué divide? El alma, la carne, el alma, los tuétanos, las coyunturas, ¿no? Ahí la palabra griega es merismo. Merismo significa partir para volver a unir. Porque ¿para qué necesitamos que la palabra parta? Para que entendamos separado, cada cosa separada. Y después todas esas cosas separadas, las entiendo separado, entiendo la salvación, entiendo la regeneración, entiendo la justicia. Y después uno. Todo eso, ¿para qué? Para producir gloria al Señor, para traerle gloria al Señor. ¿No? Todo eso se va uniendo y en esa unidad nosotros le traemos gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces Judá y José tienen sus porciones antes que las otras tribus, ¿no? Judá y José. José es Efraín. ¿Sí? ¿Se entiende? Que Efraín está más arriba, ahí en el mapa. Estas dos porciones, es decir, que cada uno de ellos tiene sus porciones antes que las otras tribus. Entonces no se podían unir. Estaban separadas, póngale que no esté ahí en el medio, no esté Benjamín, ¿qué más está ahí? Dan. Entonces ahí hay como un vacío entre Efraín y Judá, hay un vacío ahí. No hay como unirse. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros en recibir su porción, su herencia. No tenían comunión, no tenían comunicación. Pero es necesario que tanto la alabanza con la parte fructífera que nosotros tenemos que manifestar se puedan unir. Y entonces vamos a ver cómo se une eso ahí, cómo se une la alabanza con ser fructífero. Y entonces dice ahí la palabra del Señor que ellos recibieron más tarde su herencia, las otras tribus. Y entonces Efraín, ¿no? Y Judá son dos tribus que no se pueden comunicar entre sí. Ellos representan los dos lados de la vida espiritual. ¿Quién? Efraín y Judá representan los dos lados de la vida espiritual. Porque hay dos lados de la vida espiritual, no hay tres, sino hay dos. Y eso Dios nos muestra a través de estas dos tribus, mire usted. Y Dios nos muestra a través de la geografía, es decir, de la creación misma. Dios nos muestra el lado espiritual y el lado práctico. Porque ¿cuáles son los dos lados de la vida espiritual? El lado espiritual y el lado práctico, ¿no? Y estas dos tribus representan estos dos lados. Representan el lado espiritual y el lado práctico. Entonces, ambos de ellos siendo absolutamente necesarios uno del otro. Ahora, no podemos ser fructíferos sin el lado de Judá. No podemos ser fructíferos sin el lado de Judá. Y no podemos tener el lado de Efraín solamente, sino que necesitamos el lado de Judá y viceversa. Y Efraín necesita de Judá y Judá necesita de Efraín para poder ser fructífero, para poder manifestar los dos lados de la vida espiritual. Nosotros tenemos que manifestar una vida espiritual a través de un cuerpo humano. Y para poder manifestar los dos lados, para poder manifestar la vida espiritual, necesitamos de los dos lados. Necesitamos del lado de Judá y del lado de Efraín. ¿Se entiende, hermano? Ahora, cuando esos dos lados se manifiestan,
entonces nosotros podemos mantener el reino de Dios. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia se mantiene el reino de Dios, con estos dos lados. Con el lado espiritual y con el lado práctico. La iglesia mantuvo, solamente vivió o trajo a la existencia el lado de Judá nomás. El lado de Judá es el lado provisional, como vamos a ver. ¿No? Porque nosotros, ¿se acuerdan que habíamos hablado del lado de Judá y veíamos que Judá tenía 1066 metros de altura del nivel del mar Muerto? Es decir que la altura más alta que tenía Judá en su herencia era de 1066 metros. No sé cuánto es 1066 metros, serían 10 cuadras, pero para arriba. Y allá abajo, de esa altura usted veía el Jordán y también veía el Mar Muerto. Y también, si extendiendo usted la vista, podía ver el desierto del Sinaí, podía ver el monte Sinaí, ¿no? Y también podía ver el río de Egipto, que era el río de Egipto que alimentaba a los egipcios, el Nilo, el río Nilo. Y también podía ver el Egipto mismo. Pero esto en la imaginación, no es que literalmente uno lo podía ver, sino que uno mirando para allá se podía ver todo el trayecto que había tenido el pueblo de Israel. Y mirando todo eso, ¿qué producía? Alabanza a Dios. Cómo Dios los había sostenido a ellos, ¿no? Con carne, con agua, ¿no? Cómo su calzado no se había gastado durante 40 años, su ropa no se había envejecido. Como en 40 años no había enfermos ahí. No, la gente vivía muchos años, gozaba de mucha salud, porque vivían bajo la gracia de Dios hasta el monte Sinaí. Y después Dios le dio a ellos la ley. Entonces, ¿por qué entonces el lado de Judá y el lado de Efraín se necesitan? Pero primeramente tenemos que tener el lado de Judá. Ahora nosotros vimos el motivo por el cual Israel podía alabar al Señor, porque ellos habitaban en la parte más alta de su herencia, ¿no? Justamente de este lado, del lado norte. Ellos habitaban de ese lado, del lado oeste, no me acuerdo, y ellos podían ver, desde esa altura podían ver todo lo que les había ocurrido durante estos 40 años. Y entonces alababan al Señor. Ahora nosotros miramos también, ¿no? de la herencia de Judá, ¿no? Miramos nosotros lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros estábamos en Egipto, en el mundo, ¿sí? Éramos esclavos del pecado, ¿no? Y el pecado era un opresor, ¿no? Y Dios mandó a un Salvador. Y ese Salvador, como Moisés, era Jesús, ¿no? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él vino y nos salvó, ¿no? Y Jesús nos hizo pasar por la muerte, por el Mar Rojo. Y nosotros pasamos por el Mar Rojo cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Decidimos pasar por el Mar Rojo y Dios abrió el Mar Rojo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando decimos que abrió el Mar Rojo, detuvo la muerte. Detuvo la muerte ahí, en la cruz se detuvo la muerte ahí, ¿no? Y entonces nosotros pudimos pasar por el medio ahí ahora. Pudimos pasar por el medio de la muerte y pasamos al otro lado y llegamos al desierto. El desierto es el mundo. Fuimos salvados, pero no fuimos sacados del mundo. Todavía estamos en el mundo, ¿no? Y tenemos la circuncisión como señal en nuestra carne, o en nuestro corazón, mejor dicho, ¿no? Y bueno, y eso nos da a entender que nosotros somos un pueblo separado, ¿no? Un pueblo que no puede mezclarse. La circuncisión habla de eso. Pero ¿qué pasó? Los hijos de Israel se olvidaron del rito de la circuncisión. Y entonces hicieron lo que quisieron.
Y encima no circuncidaron a sus hijos, no les enseñaron a sus hijos, no, que ellos eran parte de un pueblo separado de este mundo, no, porque ellos debían haberle circuncidado a sus hijos como ellos mismos fueron circuncidados. Ellos tenían que circuncidar a sus hijos y sus hijos no fueron circuncidados. No le enseñaron la palabra de Dios a los hijos, y entonces los hijos, en vez de identificarse con Dios, de aprender lo que Dios decía, ellos aprendían con otras cosas, ¿no? Eran como pecadores, ¿no? Que ellos engendraban pecadores, hijos pecadores, porque los hijos no seguían el camino del Señor. Bueno, después ellos llegaron a Cades Barnea. Todo eso podemos ver nosotros de la herencia de Judá. Llegaron a Cades Barnea ellos, el santuario del peregrino, y ahí entendimos mejor, ¿no? Ahí no podíamos nosotros, no podemos heredar sin detenernos ahí en el santuario del peregrino, ¿no? Porque Dios nos está trayendo a sí mismo nuevamente. A pesar de que tenemos un corazón incircunciso, Dios nos trae ahí en Cades Barnea y nos permite cruzar cuando nosotros aceptamos, ¿no? Porque Israel se detuvo ahí, ¿no? Ahora, los que salieron de Egipto, ellos murieron. Ellos murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste de aquí? Hubiéramos preferido morir en Egipto, por lo menos ahí había sepultura donde hubiéramos sido enterrados, pero nos trajiste aquí para morir, ¿no? ¿Por qué nos sacaste de la tierra de donde fluía la leche y la miel? Llamaron a Egipto tierra que fluye leche y miel, cuando ellos eran esclavos allí, ¿no? Ahí teníamos cebolla, teníamos papa, teníamos todo en Egipto, y tú nos sacaste y nos trajiste acá, ¿no? Bueno, entonces Dios, por cuanto ellos habían rebelado, habían negado la fe, entonces Dios le dijo a ellos que iban a morir en ese lugar, ¿no? Y murieron todos los que salieron de Egipto, murieron todos salvo 2 personas nada más, que fue Josué y Caleb. Todo eso lo podían ver. Les estoy contando la historia que ustedes ya saben, pero lo pueden ver desde la herencia de Judá, ¿sí? Bueno, entonces ellos podían ver que 2 cruzaron, que fue Caleb y el hombre sincero, porque Caleb significa sincero, ¿no? Y el hombre sincero y Josué, que significa fructífero. ¿Por qué? Porque hijo de Nun, hijo de un pez, fecundo significa, ¿no? Una persona que puede fecundar y fecundar y fecundar y crear muchos hijos, ¿no? Eso es lo que significa Josué, un hombre fecundo. Entonces se necesita ser sincero para llegar a ser fecundo. Bueno, y poder heredar. Todavía no habían heredado. Cruzaron el Mar Rojo, el río Jordán. Nuevamente Dios detiene la muerte. No es que detiene la muerte, sino para matar nuevamente al hombre viejo. No detiene, porque el hombre viejo fue muerto en el Mar Rojo, sino que ahí él detiene la muerte para que una nueva generación para que los hijos de estos que habían salido pudieran heredar, ¿no? Por eso ahí Pablo dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, Gálatas 2:20, es nuestro cruce, ¿no? del río Jordán, ¿no? El Gálatas 2:20 es el cruce del río Jordán. Una vez que yo cruce el río Jordán, entonces yo ya puedo heredar, pero no puedo heredar sin la circuncisión, porque estos que heredaron no estaban circuncidados y tenían que ser circuncidados. Lo primero que uno tiene que tener para poder heredar la tierra, la promesa, ellos tienen que ser circuncidados. ¿Y quién los circuncida? Y el sacerdote. En este caso, la palabra de Dios, que es el cuchillo que traspasa la carne, los tuétanos. Esta palabra circuncida separa
a ese hijo de Dios incircunciso, lo separa por medio de la palabra, porque la palabra es el cuchillo que se usa espiritualmente para que la persona se separe de la vieja vida y entre en la nueva vida. Entonces, cuando la persona está circuncidada, sin la circuncisión, no puede heredar la tierra de Canaán. Si él todavía se ve como un hombre de este mundo, si vive la vida de este mundo, si ama la vida de este mundo, esa persona no puede heredar, tiene que estar circuncidado. Pero es un hijo de Dios, no tiene derecho a la herencia. Sí, tiene derecho a la herencia, por supuesto, Dios quiere que todos heredamos, pero el testamento demanda que tiene que estar circuncidado. En Israel era en el prepucio, en nosotros en el corazón. Y se entiende que no por ser hijo de Dios vamos a ser herederos. No, hay que seguir el testamento. ¿Qué demanda Dios para que yo sea heredero? Tienes que circuncidarte. Bueno, hay muchos que se circuncidan, que aceptan la palabra, que la palabra les traspasa, ¿no? Porque esa circuncisión es dolorosa, ¿no? Me hace ver que yo soy un mundano, que soy un pecador. No que soy un pecador, que vivo conforme a las concupiscencias de la carne, que vivo conforme a los deseos de mi alma no santificada, y eso me ofende, me hiere, me lastima. Y entonces no permito que la palabra me lleve a mí a vivir una vida diferente a la cual yo estoy viviendo, entonces no soy circuncidado. Yo estoy circuncidado cuando acepto la palabra, reconozco lo que la palabra me está haciendo ver de mí mismo, yo reconozco y le digo, Señor, estoy dispuesto a que tú me ayudes a cambiar de dirección. Y cambio de dirección por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Es decir, que el primer requisito para ser heredero de la herencia, uno tiene que estar circuncidado en el corazón. ¿Le parece justo a usted que una persona que no tiene la circuncisión pueda heredar juntamente con nosotros que tenemos nuestro corazón circuncidado? No es justo. No es justo, porque esa persona está rechazando la sangre de Cristo, está rechazando el sacrificio de Cristo. Ese Hijo de Dios está rechazando, porque cuando nosotros cruzamos el Jordán, ¿qué estamos declarando? Que nosotros estamos muertos, ¿no? Que estamos muertos, ¿no? Con Cristo para una novedad de vida, como dice ahí Romanos capítulo 6, versículo 6. Estamos muertos, y no solamente, bueno, eso yo lo creo y lo declaro. Y esa es la parte de Judá, es la provisión a la cual yo me estoy apropiando de todo eso que Cristo hizo por mí. Yo me apropio como que eso me pertenece a mí. Esa es la parte provisional. La iglesia vive con la parte provisional. Pero le falta el lado práctico. Le falta manifestar esa vida nueva que ha recibido. Esa vida del hombre espiritual. Le falta manifestar la vida de un hombre santo. De un hombre separado. De un hombre justo. Le falta eso. Y no sabe cómo hacerlo. Y entonces hay una separación entre Judá y Efraín. Y no hay nada en el medio que los una, no hay nada en el medio que nos una. Y si no hay nada que los una en el medio, Judá nunca va a poder alcanzar a ser fructífero y Efraín nunca va a poder alabar al Señor, ¿no? Y glorificar al Señor y traerle gloria al Señor por lo que hace, porque lo que hace es conforme a su esfuerzo humano, ¿no? Es a su capacidad humana y no es producto, ¿no? De la obra que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es importante entender esto. Hay que entenderlo. No podemos, estas cosas a nosotros nos lleva mucho tiempo entenderlo, muchos años. Pero ¿por qué nos llevó el año? A ustedes les va a costar menos. Porque nosotros vivíamos, pues como no teníamos la separación entre Judá y Efraín y en el medio no había nada, entonces nos costó a nosotros alcanzar, por ejemplo, la vida práctica. Nos costaba alcanzar la vida práctica. ¿Por qué? Porque no había nada en el medio.
¿no? Estaba Judá, la parte provisional, pero la parte práctica no la teníamos. ¿Y qué nos faltaba? Y nos faltaba el mensaje de la gracia, ¿no? El mensaje de la gracia que ahora ella va a poner a cada tribu en su lugar. Espero que lo entiendan, hermanos, porque a veces no tenemos que forzarnos en que lo entiendan los hermanos, sino entenderlo yo y poder ponerlo en la vida práctica yo para que sea más entendido, ¿no? Bueno, y entonces vemos ahí que más tarde ellos, hicieron esta misma cosa en oposición el uno al otro, como las cabezas respectivas de los dos reinos. Claro, ¿por qué? Porque el reino de Judá era una cosa y el reino de Efraín era otra cosa. Después, más adelante, dice, no en ese momento. Bueno, el reino de Efraín estaba compuesto por las 9 tribus y media. Y el reino de Judá estaba compuesto por las otras tribus que quedaban. Pero eso después, se dio mucho después. Entonces, ellos representan los dos lados de la tierra o de la vida espiritual, ambos de ellos siendo absolutamente necesarios el uno al otro. No podemos vivir solamente con el lado provisional. No podemos construir una iglesia solamente con el lado provisional. No podemos construir una vida cristiana solamente con el lado provisional, con el lado de la alabanza. No podemos. Y acá en nuestras iglesias se dio mucha importancia a la alabanza, mucha importancia, y se puso la alabanza sobre la palabra, que nunca tendría que haber pasado eso, sin desmerecer a los hermanos que alaban al Señor, ¿no? Y de todos los hermanos que habían en la iglesia, los que verdaderamente alababan a Dios eran 1 o 2. ¿Por qué alababa 1 o 2 solamente? Porque no entendía el lado provisional. No se entendió nunca el lado, ¿no? Vio cuando el pastor a Juan Avellaneda decía, estamos diciendo, ¿no?, que fuimos comprados con la sangre de Cristo, estamos diciendo que ahora somos una nueva criatura porque Cristo pagó el precio, y no se vuela una mosca. Nadie dice gloria a Dios, nadie dice aleluya, porque no se entendía el lado provisional. No se entendía, los ojos del entendimiento no estaban abiertos. Entonces los cultos son cultos apagados, ¿no? Cultos donde nadie glorifica a Dios. Los hermanos pueden decir cosas hermosas, pero nadie le da el valor a las palabras porque no entienden el contenido. Pero cuando nosotros entendemos, ¿no?, que el valor de las palabras, entendemos que Cristo ocupó mi lugar, que yo merecía la muerte, que Cristo sufrió, ¿no? Pero esa es una experiencia, hermano, eso no es un conocimiento, eso es una experiencia. Y esa experiencia la tenemos que tener individualmente, ¿no?, cada uno, y traerla a la iglesia. Cuando usted entiende, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, que usted merecía la muerte, que usted merecía el infierno, la condenación eterna, y que Dios le sacó de ese lugar, me sacó de ese lugar y me trajo a un lugar glorioso, ¿no?, que es a su misma casa, y nosotros nos estremecemos y le decimos gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor. Porque no merecíamos otra cosa. Entonces le alabamos. Y los hermanos, la iglesia alabó al Señor, no por medio del conocimiento revelado de su palabra, sino por medio de la emoción. Por eso nosotros separamos las alabanzas. Hay alabanza que toca la emoción, el alma de la persona, pero que no tocan nada relacionado a la redención, al entendimiento. No entienden lo que están cantando, no entienden lo que están diciendo cuando alaban al Señor, no lo entienden. Porque aquellos que los instruyen, ¿no?, les conviene que los hermanos estén en ese sentimiento digamos, que tengan un alma sentimental
y no que desarrollen una mente espiritual. ¿No? Porque cuando el Hijo de Dios desarrolla una mente espiritual, va a ver que el pastor no es la cabeza de la iglesia, que el que es la cabeza de la iglesia es el Señor. ¿No? Y que va a ver que el pastor es un hombre de carne y hueso, ¿no? Que es tan débil como él mismo. ¿Entienden? Ya no, y eso a algunos pastores no les conviene, ¿no? Porque no saben cómo sostener a los hermanos en las congregaciones. Bueno, entonces nosotros no podemos solamente vivir con el lado provisional, tenemos que conocer el lado, tenemos que anhelar, desear, ¿no? Ser fructífero. Eso de ser fructífero, ¿no? Como dice, creo que leyó mi esposa el capítulo, Romanos fue nomás, ¿no? Que dice que le trae gloria a Dios. No, nosotros le tenemos que traer gloria al Señor. Nosotros no tenemos que ser fructíferos para ser reconocido, para ser alabado, ¿no? Nosotros tenemos que ser fructíferos, ¿no? Para que el Señor sea alabado y sea glorificado. Y eso, lógicamente, que eso nos va a llevar, nos va a costar a nosotros. ¿Cuánto me va a costar del 1 al 100? 100, me va a costar todo. Traerle gloria al Señor me cuesta todo. No, yo no puedo glorificarle al Señor con un 30, 50, 70, 80, 90%. Le tengo que glorificar con todo mi ser. Por eso que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible, ¿no? Hasta la venida del Señor. Y bueno, ¿quién es glorificado? Dios. Porque estamos siguiendo sus enseñanzas, estamos siguiendo su doctrina. Entonces, hay dos líneas, ¿no? Que corresponden. Vamos a llamarle, o dos lados, ¿no? Uno vamos a llamarle A y otro vamos a llamarle B, ¿no? A y B. Entonces, el A es lo que Dios nos hizo para sí. Ese es el lado A. Dios nos hizo, ¿qué nos hizo Dios para Él? Hijos. ¿Qué éramos nosotros? Éramos pecadores, ¿sí? Ese es el lado A, que es el lado de Judá. Es el lado de Judá ese, el lado A, es el lado de Judá. El lado B es el lado de Efraín. Entonces, el lado A, lo que Dios nos hizo para sí. Eso lo tenemos que saber bien, ¿no? Veo que muchos dicen, bueno, antes, no es acá, pero en una iglesia usted va y dice, somos pecadores, amén, no, Dios no nos hizo pecadores, Dios nos hizo sus hijos, somos santos ahora. Y eso nosotros tenemos que tenerlo asimilado en nuestro corazón, ¿no? Cuando alguien habla de los pecadores, usted no se ofenda, porque eso no es para usted. No están hablando de aquel, de mí no están hablando, yo no soy pecador, yo soy santo. ¿Entiende? A veces hablamos de los pecadores y se enojan. ¿Pero por qué se enoja si usted es santo? Ay, Señor Jesús. Bueno, eso por falta de que no se está identificando con quién se tiene que identificar. Dios nos hizo a nosotros para sí, santos. Lo que no hemos apropiado, ¿no? Ese es el lado práctico. Nosotros no podemos tener vida práctica si no nos apropiamos nosotros. ¿De qué nos hemos apropiado? Para tener vida práctica tenemos que apropiarnos del lado A, del lado, digamos, provisional. Refiere a la obra de Cristo en la cruz, ¿no? El lado A. El lado A es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Con eso yo me apropio de eso, porque eso Jesús lo hizo para mi beneficio. La cruz es un beneficio para mí, ¿no? No es como lo veíamos antes nosotros, no es una maldición para mí, sino que es un beneficio para mí. Era una maldición antes para el pecador, ¿no? Aunque para el pecador también es un beneficio cuando él acepta, pero cuando no acepta entonces se le vuelve en contra. B, refiere a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros para ser fructíferos tenemos que ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros no podemos ser fructíferos. Es decir, que nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de depender
del Espíritu Santo. No dependemos de nuestra capacidad, no dependemos de nuestra inteligencia, no dependemos de nosotros mismos, dependemos del Espíritu Santo. Eso tiene que ser asimilado antes de traerle frutos para Dios, para la gloria de Dios. No soy yo, como decía Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Alabado sea el Señor. El fundamento de la fe. Tengo que estar fundamentado en la fe. Para tener vida práctica, tengo que estar fundamentado en la fe. Bueno, fundamentado en la fe en Cristo. Fundamentado no, pero necesito entenderlo mejor. Bueno, yo estoy fundamentado en Cristo. No, necesito entenderlo mejor. Estoy fundamentado en la palabra. Porque es la palabra de fe que predicamos. Uno dice, yo estoy fundamentado en Cristo. Pero ¿cómo sé yo que vos estás fundamentado en Cristo? Entonces, por la palabra. Tengo que ver que ese que dice que está fundamentado en Cristo está siguiendo el testamento para poder heredar. ¿Vio? Que muchas veces nosotros no entendíamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para que nosotros podamos heredar. Bueno, una persona dice, dice que él está fundamentado en Cristo. Pero sin embargo, vos lo ves y está viviendo una vida en la carne. Entonces, se está engañando a sí mismo. Estar fundamentado en Cristo. Cuando él está fundamentado en Cristo, él está viendo que él es una nueva creación, que hay una vida nueva en él, y que esa vida, cuando tiene el control, nunca nos va a llevar a vivir en la carne, sino nos va a llevar a vivir en el Espíritu. Ve, el resultado de la fe, el resultado de la fe. ¿Cuál es el resultado de la fe? El resultado de la fe es la vida práctica, la realidad. No la verdad. La verdad es el lado provisional, pero la realidad es el lado práctico. ¿Se entiende, hermano? Espero que lo entiendan. Porque a veces tenemos la verdad, o decimos que tenemos la verdad, pero no tenemos la realidad de esa verdad. Yo digo que soy santo, pero muestro una vida completamente diferente a lo que yo pienso. Es decir, que entonces no hay verdad, hay interpretación, porque si hay verdad, entonces hay realidad. Hay lado provisional, la verdad, el lado de Dios, por medio del Señor Jesucristo, y hay el lado práctico también. Estas dos van juntos. Esto no se puede producirse separadamente, van juntos. Primero está la provisión, porque Judá heredó primero. Judá heredó primero y después heredó Efraín, en el mismo momento casi. Pero no había unión entre ellos. Entonces, ahí vemos el resultado, espero no pasarme de la hora, el fundamento de la fe, el resultado de la fe, el subjetivo, es el resultado y dependiente sobre el objetivo, que es lo que estamos hablando. El subjetivo depende del objetivo, el lado provisional, el subjetivo, la vida práctica depende del lado provisional, y no al revés, porque nunca nosotros podemos manifestar una vida práctica, sin el lado provisional. Y si manifestamos una vida práctica, sin el provisional, entonces no es realidad, no es verdadera. Y tarde o temprano se va a deshacer. Y eso nos convierte en religiosos, porque los religiosos, ellos no pueden mantenerse en la realidad. No se pueden mantener en la verdad, en la realidad, porque no tienen la verdad. Ellos hacen eso para aparentar. Es una imitación. ¿Vio cómo el diablo imitó la obra? Los magos de Egipto imitaron a Moisés cuando se convirtió su vara en serpiente. Bueno, así hay muchos imitadores que imitan, en la vida práctica, imitan a los que son verdaderos. Pero tarde o temprano se descubre. Porque esos imitadores, ¿a quiénes no odian? A los verdaderos, a los que realmente son verdaderos, a aquellos que tienen la realidad,
¿no?, de la verdad. Ellos no tienen la realidad de la verdad, ellos tienen una realidad falsa, ¿no? Y hay que distinguirlo, hay que distinguirlo a estos hermanos que se dicen hermanos pero que no lo son, ni salvos son, pero que el Señor los juzgue, ¿no? Entonces, estos dos lados no pueden ser separados. Si nosotros separamos estos dos lados, vamos a tener pérdida, vamos a tener pérdida en nuestra herencia, no se pueden separar. Si nosotros dependemos para nuestra herencia, fíjese que no entramos en la herencia todavía, estamos haciendo una introducción para entrar. Si nosotros no reconocemos que necesitamos el lado provisional para poder alcanzar la herencia completa, si nosotros no entendemos eso, entonces nunca vamos a adquirir la herencia completa. Por eso la gracia es tan importante, ¿no? Porque, por el Evangelio de la Gracia, porque solamente la gracia nos habla de la verdad, ¿no? ¿Qué nos hace saber la gracia? Que no somos salvos por obra, sino por fe. Y porque la salvación no es por obra, sino es por fe, y esto no es de vosotros, sino que es el don de Dios. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Dios, hermano, y entonces, no, por eso enseñamos nosotros el lado provisional, la gracia. La gracia nos enseña el lado provisional, ¿no? Desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 16 de Romanos. El lado provisional. Y después nos sigue enseñando, ¿no? Y después tenemos que ir a la vida práctica. Que la vida práctica comenzamos en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Alabado sea el Señor. Entonces, para ir terminando, hermanos amados, yo sé que usted se quedaría todo el día escuchando. Bueno, antes los hermanos hacían vigilia a la noche, y ellos aprovechaban a la noche para quedarse todas las noches escuchando, y comían, y tomábamos mate, y bueno, y todo eso, preparábamos buenas comilonas de comida, y más que por eso nos quedábamos, no tanto. Bueno, y por la comunión, porque nos gustaba estar en comunión. Bueno, entonces vemos ahí, hermano amado, que no podemos separar la una de la otra, separado porque vamos a tener pérdida de nuestra herencia, ¿no? Como pasó con el reino dividido de Israel, que llegó a ser al fin una ruina. Claro, porque tanto Judá como Israel fueron destruidas por sus enemigos con el tiempo, según la historia bíblica, no por no mantenerse unida por medio de ese espacio que estaba entre ellos, porque al no tener valor ese espacio que estaba en medio de ellos lo relativizaron, ¿no? Y así fueron conquistados por sus enemigos, los israelitas. Fíjese qué terrible, ¿no? Perdieron su herencia. Israel perdió su herencia, ¿no? Y ahora lo que Israel podía haber heredado, lo heredamos nosotros. Fíjese, nosotros lo heredamos. ¿Perdieron o no perdieron la herencia? Ellos la perdieron. Alabado sea el Señor. Y nosotros no la vamos a perder. No, porque aunque nosotros no alcancemos, nosotros la vamos a mantener, por la fe la vamos a tener firmes a la herencia que toda la herencia es nuestra. Y lo vamos a demostrar no solamente con el lado provisional, sino también con el lado práctico, ¿no? El lado práctico es muy importante, hermano, muy importante el lado práctico. Pero eso cada uno vela por su parcela. Usted tiene que velar. Yo tengo que velar por mi herencia, usted tiene que velar por su herencia. Yo no puedo velar por su herencia, no puedo. Yo tengo que velar por la mía, ¿no? Porque la Sulamita dice, la viña que era mía, no guardé, porque mis hermanos me mandaron a cuidar las viñas de otros. No, yo voy a guardar mi viña, usted guarde la suya, hermano, y espero que la tenga, ¿no? Si lo puedo ayudar, lo ayudo en todo lo que puedo. Pero usted se guarda la suya. Damos gracias al Señor por su palabra. Hay muchas cosas lindas para decir. Entonces, Efraín se separó de Judá. Y finalmente este fue también esparcido, ¿no? Fue esparcido, aunque se sostuvo más tiempo, ¿no? Efraín se sostuvo más tiempo. Así espiritualmente
Este es el caso. Aquellos quienes conocen el lado judicial de la verdad son fuertes y soportan más que aquellos que están ocupados en sí mismos. Estos son pronto llevados en cautiverio. ¿No? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. No pensar ni un instante que hay una capacidad que a nosotros nos va a permitir aventajar a algún hermano que está rindiéndose y está teniendo una realidad en Cristo. Nosotros nunca vamos a tener esa capacidad por nosotros mismos. Nosotros dependemos del Espíritu Santo, dependemos de la verdad, dependemos del lado provisional, ¿no? Cristo proveyó para nosotros, Dios ya proveyó en Cristo para nosotros todo lo que nosotros necesitamos para poder ser herederos de toda la herencia. Lo único que nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para poder manifestar la realidad de que somos herederos. ¿De qué? De todo. No, de un pedacito, de todo. Yo quiero la heredad de Judá, quiero la heredad de Benjamín, quiero la heredad de Efraín, quiero la heredad de Manasés, de todo. Cuando digo de todo, de todo. No la porción de Judá solamente, toda la herencia representa las 12 tribus de Israel. Eso lo vamos a ir viendo, hermanos. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. El Señor bendiga grandemente. Y bueno, hermanos, vamos a cantar una alabanza y ya vamos si podemos, mientras orar por Timo. Vamos a orar también. Al micrófono necesita más. Gracias le damos al Señor. Es precioso y maravilloso poder entender estas cosas, hermano. Estas cosas despacito se van entendiendo despacito, ¿no? De todo, no se puede entender todo de un golpe. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor por los hermanos que nos ven por Facebook, ¿no? El Señor le bendiga a cada uno de ellos y puedan visitarnos y puedan conocernos. Y bueno, les invitamos a todos los hermanos para que compartan con nosotros la mesa del Señor. Y bueno, Señor bendiga, estoy haciendo tiempo para que el músico termine de acomodar las cositas. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Señor, tú que descubres el corazón y mira lo profundo del hombre, mira mi corazón, que te alaba, que te
actuar para mí bien, fuera de mí. Tú eres la porción de mi herencia. Tú sustentas mi suerte. Hermosa es la heredad que me ha tocado y por eso te alabo, y por eso te alabo. Hermosa es la heredad que me ha tocado y por eso te alabo, y por eso te alabo. Tú eres la porción de mi herencia. Tú sustentas mi suerte. Hermosa es la heredad que me ha tocado y por eso te alabo, y por eso te alabo. Hermosa es la heredad que me ha tocado y por eso te alabo, y por eso te alabo. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta vida maravillosa, Señor, que tú nos has dado en Cristo, Señor. Por este conocimiento, Señor, de tu gracia, Señor, que nos lleva, Señor, a heredar todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no tengamos pérdida, Señor, de nuestra herencia, Señor, sino que podamos ganar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos, Señor, ser vestidos de esposa, Señor, de que podamos ganarte a ti como nuestro amado y así estar contigo por la eternidad, Señor. No deseamos perder nada de lo que tú tienes para nosotros. Por eso necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, por medio de tu palabra, la santificación, la transformación de nuestras vidas, Señor, para que cuando suene la trompeta nos vayamos contigo en la primera fila, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos, Señor, guárdalos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. La reunión ha terminado. Amén, gloria a Dios. Sí, vamos a orar por ti, hermano. Amén. Alabado sea su nombre. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor lo sane. Amén. O ya lo sanó. Ya lo sanó. Somos de la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo vamos a orar. Ya lo sanó. Sí, Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque por la obra que Él hizo en la cruz por ti. Que le haga, que se pueda ver hecho una realidad en el cuerpo de Él. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Señor, gracias. Gracias por ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por aquella obra Sí, que tú Señor has amado. consumado en la cruz. Bendito sea Porque tu tú nombre. llevaste Amén. nuestras falsas, nuestros pecados. Gloria a tu nombre. Señor, tú llevaste, Señor, nuestras enfermedades, Amén. nuestros dolores. Gloria a Dios. Lo creemos, Señor, de Sí, todo Señor. nuestro corazón. Lo declaramos, Señor amado. Señor, por eso, Señor, te damos gracias por la sanidad, Señor, Aleluya, de nuestro hermano gracias, Timoteo, Señor Señor Jesús. amado. Que tu Amén. Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, Señor, Sí, Señor. pueda provocar, Señor, pueda, Sí, Señor, Señor operar Jesús. en mi hermano Timoteo, lo que tú Gloria a obraste en la Dios. cruz del Calvario, Padre. Gracias, Lo declaramos sano, Señor. Amén. Lo declaramos libre, reprendemos, Señor. Amén. Todo aquello que pueda impedir, que pueda Gloria a causar, tu nombre, Señor amado, en Señor el nombre de Jesús. Jesús. Te damos la Amén. gloria y la honra a ti.
Amén. Te alabamos y te bendecimos, Dios, Señor, gracias. por cuanto tú, Señor, ya lo has hecho. Amén. Todo lo que se podía hacer, tú lo has hecho. Amén. Gloria a Dios. Está en nosotros apropiarnos de esa realidad, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás sano? Amén. ¿Estás sano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Gloria a Dios.